Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a arrancar con algo que habíamos estado hablando al final de la clase de la semana pasada, que tenía que ver con cuáles eran los estados de oxidación más estables, más comunes para los lantánidos. Habíamos visto que todos los lantánidos formaban compuestos estables en estado de oxidación más 3, ¿sí? Eso era el resultado eh, del hecho de que hubiera una compensación entre un aumento en la energía de ionización a medida que nos movíamos a la derecha, pero también esa mayor energía de ionización requerida para formar el estado de oxidación más 3 se iba a compensar con energías reticulares más negativas o con delta H de hidratación más negativos por la disminución de tamaño que íbamos observando a medida que nos movíamos a la derecha en esta serie. También teníamos algunos lantánidos que podíamos encontrarlos en estado de oxidación más 2 o más 4, pero esos casos los podíamos explicar relativamente fácil, en donde los íbamos a encontrar, fijándonos en cómo variaban las curvas de las energías de ionización. ¿Sí? Lo que no habíamos visto era, no habíamos empezado a hablar todavía de algunas reacciones características de los lantánidos que nos permitieran de alguna forma reafirmar estas ideas. Y lo que les estoy mostrando ahora son las reacciones esperadas que van a dar los lantánidos con en distintas situaciones comunes que ya vimos lo que pasaba con otros elementos en distintos lugares de la tabla periódica. Por ejemplo, cuando calentamos un metal lantáneo cualquiera en presencia de oxígeno, puede ser oxígeno puro o puede ser al aire, ¿sí? Simplemente con el oxígeno del aire, ya la reacción, si calentamos lo suficiente, se va a dar y el resultado va a ser obviamente un óxido, ¿sí? Todos estos óxidos son iónicos, ¿sí? Tienen un delta H de formación muy negativo y tienen una energía reticular bastante negativa. Todos nos van a dar el estado de oxidación más 3, excepto el que tenemos ahí indicado en rojo, que es el cerio. Esto de alguna manera podíamos esperarlo, porque habíamos visto que de todos los lantánidos, el que alcanzaba con mayor facilidad el estado de oxidación más 4, justamente porque la cuarta energía de ionización tenía un mínimo en el caso del cerio, era este elemento. Entonces, no hay nada de raro en que, para el caso del cerio, la reacción con oxígeno, en vez de darnos el estado de oxidación más 3, nos dé el estado de oxidación más alto al que puede llegar el metal. ¿Qué pasa si en vez de oxígeno intentamos hacer reaccionar el lantánido con hidrógeno calentando? Acá yo le puse dos posibles resultados separados por una coma, ¿sí? No es que se obtiene una mezcla, ahí lo que pasa es que lo que se va a obtener va a depender de la relación estequiométrica en la que se combine, en la que se pongan en contacto el lantánido con el hidrógeno. Si hay un exceso de hidrógeno, podemos llegar a obtener el hidruro, que tiene ahí la composición lantánido H3, que va a tener características de hidruro iónico. En cambio, si ponemos un defecto de hidrógeno, podemos tener algunos hidruros en donde la cantidad de átomos de hidrógeno es menor, y vamos a tener un comportamiento de hidruros típico de los hidruros metálicos. ¿Se acuerdan? Los mismos hidruros que habíamos visto que se podían formar con los metales de transición del bloque D, sobre todo con los metales que quedan más a la izquierda en el bloque D. Esta reacción nos muestra una característica interesante de todos los elementos lantánidos, y es que se parecen muchas veces a los metales del bloque S, en el sentido de que cuando forman compuestos en estado de oxidación más 3, son compuestos razonablemente iónicos, ¿sí? Forman óxidos que son básicos, todos sus compuestos son compuestos iónicos, podemos decir. Pero también a veces en algunas reacciones, como en este caso, cuando hacemos reaccionar el lantánido con hidrógeno en defecto, tienen algunas similitudes con los metales que están más a la izquierda en el bloque D. En la última reacción, lo que estamos viendo es la formación de haluros,
¿sí? Cualquier lantánido calentado en presencia de un halógeno nos va a dar un haluro. ¿En qué estado de oxidación? Bueno, de nuevo, en el estado de oxidación más estable para todos los lantánidos, que es el +3, con independencia de cuál sea el halógeno en este caso. ¿Hay alguna excepción a este comportamiento? Bueno, sí, obviamente, siempre hay excepciones. Si yo caliento cerio, por ejemplo, que es el lantánido que se oxida con más facilidad, que llega con más facilidad al estado de oxidación 4. Si lo caliento con flúor, que por su lado es el halógeno más oxidante, puedo llegar a obtener un tetrafluoruro de cerio. De acuerdo. Pero no me interesa ver todas las posibles excepciones y mucho menos me interesa recordar, que ustedes recuerden todas las posibles excepciones. Lo que importa es el comportamiento general. El comportamiento general es que todos los lantánidos se oxidan al estado de oxidación +3 con cualquier halógeno, y que cuando pasa algo diferente, no pasa en cualquier lugar, pasa en los lugares obvios. Lo que estamos diciendo es que el que se va a oxidar al estado +4 es el cerio, que ya habíamos dicho que era el que se oxidaba más fácil. ¿Y con cuál halógeno vamos a llegar? Con el más oxidante, que es el flúor. O sea que si bien esto es un comportamiento diferente del cerio con respecto a los demás elementos lantánidos, no podemos decir que sea un comportamiento excepcional, porque cae dentro de lo que nosotros podíamos estar esperando. Hablando de estas reacciones, ¿no? En donde siempre lo que estamos observando es la oxidación del metal a un estado de oxidación +3, podríamos ver cómo varían los potenciales de reducción, o sea, en solución acuosa, ¿no? ¿Cuáles son los potenciales de reducción del catión +3 en solución acuosa, el acuo complejo, al metal? Y tenemos esta tabla. Lo que podemos ver es que ya directamente estos valores son negativos, pero son bastante negativos, ¿sí? O sea, evidentemente los metales son muy reductores, como corresponde esperar de un metal muy electropositivo. ¿Cómo es esta variación? Podemos graficarlo para verlo más fácil. Acá lo que estamos viendo es que hay una tendencia a que los metales van siendo cada vez un poquito menos reductores a medida que nos movemos hacia la derecha. Pero podríamos decir que la tendencia, la variación es gradual, ¿sí? O sea, acá no hay ninguna irregularidad, ningún punto que se aleje demasiado de la tendencia. Quiero que también presten atención a que la variación en el poder reductor no es demasiado grande. Estamos hablando de 0,2, 0,3 voltios entre el lantano y el lutecio. ¿Cómo haríamos si quisiéramos explicar de qué depende esta variación en los potenciales de reducción? Como hemos hecho siempre hasta ahora, cada vez que queremos explicar la variación de cualquier tendencia periódica, vamos a tener que plantear un ciclo y ver cuáles son los términos que importan más en ese ciclo. Lo único que quiero recordarles es que en el caso de los lantáneos, el ciclo que deberíamos plantear es un ciclo iónico, evidentemente. Y es un ciclo iónico que tenemos que plantear sin ninguna duda, porque el comportamiento de los lantáneos es esencialmente iónico. ¿Tá? La formación de enlaces covalentes en los lantáneos es un proceso que no vamos a observar. Entonces, los términos importantes acá van a ser los de siempre en cualquier ciclo iónico, el delta H de sublimación, las energías de ionización, y los delta H de hidratación de los cationes. Ahora, hemos hecho miles de estos ciclos, así que háganlo ustedes, traten de plantear ustedes el ciclo, y traten de encontrar cuál es el término más importante que nos está explicando la variación en los potenciales de reducción. Acá las posibilidades serían que los potenciales de reducción sigan la tendencia de las energías de ionización, de la suma de las energías de ionización, o la otra cosa que nos podemos fijar es si los potenciales de reducción, en cambio, siguen o no la tendencia de los delta H de hidratación. Es simplemente eso. Se lo dejo a ustedes para que lo hagan como ejercicio. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Qué pasa con los otros estados de oxidación? ¿No? O sea, habíamos dicho, bueno, a veces algunos lantáneos llegan al estado de oxidación +4, caso del cerio. Acá tenemos el valor del potencial de reducción para
la semireacción serio 4 a serio 3. Un potencial de 1,74 voltios medido en un medio perclórico 2 molar. Esos son detalles, ¿no? Son detalles, pero es importante, porque ustedes saben que si en el medio en donde se está produciendo esta reacción hay algún agente complejante, como podrían ser cloruros, por ejemplo, el potencial de reducción va a cambiar. Entonces, en realidad, muchas veces, cuando ustedes les informan los potenciales de reducción, les informan también en qué condiciones los midieron, porque eso puede afectar el resultado. Pero ¿qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo un valor bastante positivo. Yo siempre insisto en esto, hay que compararlo con un valor conocido. 1,23 voltios era el potencial de reducción del par oxígeno-agua. Esto nos está indicando que el serio 4 es más oxidante que el oxígeno. Nos está indicando incluso que el serio 4 es capaz de oxidar al agua a oxígeno. Uno podría pensar, entonces no existen soluciones acuosas de serio 4, porque el serio 4 se reduciría y me oxidaría el agua. En realidad no es así, porque si bien termodinámicamente esa reacción es favorable, desde el punto de vista cinético, esa reacción no se da. Y de hecho las soluciones del serio 4 se usan en química analítica para hacer valoraciones redox. El caso que tenemos a la derecha es el potencial de reducción del europio 3 para dar europio 2. Y ese tiene un potencial, esa semireacción, de menos 0,43 voltios. ¿Eso qué quiere decir? Que el europio 2 es un reductor suave. ¿Sí? El europio 2 va a tender, naturalmente, a oxidarse a europio 3. De hecho, con ese valor puede incluso reducir protones en un medio ácido a hidrógeno y oxidarse. Pero no es un valor, recuerden cuánto eran los valores de reducción para el par lantánido 3 y lantánido 0. Estábamos hablando de valores de menos 2, algo. ¿Sí? Desde ese punto de vista, en la comparación, se pueden dar cuenta que el europio 2 es un reductor mucho más suave que el metal en estado de oxidación 0. ¿Qué les quiero decir con estos valores? Bueno, simplemente que recuerden que a pesar de que existen, a veces podemos tener en solución acuosa o en algunos de sus compuestos, serio en estado de oxidación 4 o europio en estado de oxidación 2, pero siempre estos estados de oxidación van a ser menos estables y el serio 4, los lantánidos más 4 van a tender a reducirse al lantánido más 3, cuando sea el caso, y el lantánido más 2 va a tender a oxidarse. Siempre vamos a tener este patrón de comportamiento. Acá lo que estamos viendo es cómo sería la reacción del lantánido entonces con agua, porque si dijimos que el potencial de reducción era muy negativo, los lantánidos tienen que poder reducir el agua a hidrógeno. Obvio, el potencial va a depender del pH, pero ahí, usando la ecuación de Nernst, igual podríamos calcular cuál sería el potencial en un pH 7, y nos va a dar que la primera reacción es termodinámicamente favorable. Ahora, como pasa con muchos metales, por más que la reacción desde un punto de vista termodinámico es favorable, este proceso de oxidación del metal en agua pura no se va a dar, o se va a dar muy lentamente. Porque lo que se forma como producto de esta oxidación no es lantánido más 3 en solución, sino que lo que se forma es el óxido, que es muy insoluble. Es un óxido iónico, pero es muy insoluble en agua. Como cualquier óxido iónico, es un óxido básico. Y estos óxidos básicos, ¿qué quiere decir? Quiere decir que se van a disolver en un medio ácido. Y eso es lo que tenemos en la segunda reacción. Ahí tenemos indicado la reacción entre un óxido genérico, un óxido de cualquier lantánido, en un medio ácido nos va a dar el acucatión. ¿Hay algo diferente en esta ecuación que otras que hemos visto antes de disolución de óxidos básicos? ¿Ustedes encuentran alguna diferencia acá? El índice de coordinación de los lantánidos puede ser. Exactamente, esa sí es una diferencia, que acá tenemos un número bastante más grande. Habíamos visto que en los metales, por ejemplo, 3D, los acucationes siempre eran hexaacucationes. En el caso de los lantánidos, lo que pasa es que tenemos
cationes considerablemente más grandes, más voluminosos, y en tanto la interacción del átomo central con las moléculas de ligando es una interacción esencialmente electrostática, eso es lo que estoy queriendo decir cuando digo que esencialmente forman enlaces iónicos y no covalentes. Entonces, si es posible acomodar más moléculas de agua alrededor del catión, se van a acomodar. Y en este caso es normal encontrar índices de coordinación mayores que 6 en los complejos que forman los lantánidos. También ¿qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, disolvimos el óxido en agua y tenemos esta especie? Yo quiero que recuerden que esta especie va a existir como tal, con todas las moléculas de agua protonadas, si el pH es lo suficientemente bajo, ¿verdad? Si yo empiezo a subir el pH, si yo empiezo a agregar una base, ¿qué le va a pasar a este acuocatión? Lo hemos visto miles de veces. Alguna de esas moléculas de agua va a tender a desprotonarse. Ese efecto, esa acidez de los acuocationes iba a ser mayor cuando el catión fuera más cargado o cuando el catión fuera más pequeño. Acá todos los acuocationes de los lantánidos, el lantánido tiene la misma carga, pero lo que va cambiando es el tamaño. Entonces, a medida que nos movemos a la derecha en la serie, los acuocationes se van a ir haciendo cada vez más ácidos, ¿verdad? Cuando yo voy subiendo el pH, al final, en todos los casos, me va a llegar un punto en que me van a precipitar los hidróxidos, que tienen esta fórmula general. Alrededor de un pH 7, nunca voy a tener el acuocatión en solución. ¿Sí? Voy a haber neutralizado esos acuocationes y voy a precipitar siempre un hidróxido. ¿Esos hidróxidos se redisolverán en un medio alcalino? Acá lo que vamos a encontrar es el mismo comportamiento que vimos siempre en otros casos para otros metales. Los hidróxidos se van a poder disolver en un medio alcalino formando hidroxoaniones cuando el catión sea o muy cargado o muy chico o una combinación de cargado y chico. Era lo que habíamos visto con el aluminio más 3, con el berilio más 2, con el zinc más 2. ¿En qué lantánidos vamos a ver este comportamiento? En los cationes lantánidos más pequeños. Si ustedes se fijan, ¿sí? En la tabla periódica, el iterbio, que está acá, es el penúltimo de los lantánidos, y junto con el lutecio, que es el último de todos, son los que forman los cationes más 3 más chiquitos. Estos son los que van a formar los acuocationes más ácidos, los que van a reaccionar con más facilidad con una base, y que son los que nos van a poder dar los hidroxometalatos, como este que está indicado acá, cuando calentamos los hidróxidos con una solución concentrada de una base como hidróxido de sodio. ¿Sí? O sea, acá estamos viendo de nuevo algo que ya vimos en otras partes de la tabla periódica, que es este anfoterismo de los hidróxidos cuando tenemos cationes con una relación carga sobre radio relativamente alta. ¿Ok? ¿Se entiende esto? O sea que lo que vimos hasta ahora de los lantánidos no es nada nuevo, no hay nada muy complicado, no hay nada muy difícil que entender. Una última cosa que me gustaría comentarle de los lantánidos es que incluso tienen otra similitud con los metales del bloque S, y es que los compuestos de coordinación, los complejos que forman, no suelen ser muy estables. ¿Se acuerdan que los metales del bloque S no formaban complejos muy estables? Excepto con ligandos polidentados, con ligandos que formaran anillos quelato. En esos casos sí, podíamos tener complejos estables. Y habíamos visto también que la estabilidad, los alcalino-térreos formaban complejos más estables que los alcalinos. Bueno, acá vamos a encontrar que los lantánidos, en estado de oxidación más 3, forman complejos un poco más estables que los alcalino-térreos. Pero
en todos los complejos que forman los lantánidos, la interacción entre el catión y el átomo dador del ligando es esencialmente de naturaleza electrostática. No hay una interacción muy covalente en la formación de los complejos. Como resumen de lo que vimos hasta ahora de los lantánidos y para comparar con lo que sabemos de los metales 3D, les puse acá en esta tabla lo que me pareció que eran las características, las diferencias más marcadas. Primero que nada, quiero que note que estamos hablando de cationes considerablemente más grandes. ¿Sí? Y sobre todo, acá, a ver, vamos a aclarar un poquito. Estamos hablando de los iones 3D o de los iones 4F. Estos son los radios de sus iones en los estados de oxidación comunes, ¿verdad? Porque los metales 3D tenían muchos estados de oxidación diferentes, pero los radios iónicos me estoy refiriendo a los cationes que forman, obviamente, en estados de oxidación bajos. No vamos a tener nunca un catión con una carga muy alta y que sea verdaderamente un catión. La diferencia es que los números de coordenadas, el mayor tamaño, ya lo vimos hace un ratito, nos permite alcanzar números de coordinación mayores, independientemente de con cuál ligando estemos hablando. ¿Sí? Los compuestos que forman los lantánidos siempre son esencialmente iónicos. En cambio, con los metales del bloque D, a veces podíamos tener compuestos predominantemente iónicos, pero también podíamos encontrar compuestos donde el enlace fuera fundamentalmente covalente. ¿Se acuerdan en qué casos los metales 3D formaban compuestos con enlaces predominantemente covalentes? En los estados de oxidación más altos. Exacto, en los estados de oxidación más altos. Esa es la clave. Cuando se dan la formación de estos compuestos, ¿sí?, los orbitales 3D, aunque son relativamente internos, ¿se acuerdan ustedes que los orbitales 3D estaban como un poquito dentro de la densidad electrónica del gas noble anterior? ¿Se acuerdan de esas gráficas que habíamos visto? O sea, los orbitales 3D estaban más cerca del núcleo que los 4s, estaban un poco enterrados, hablando pronto y mal, en el core del gas noble anterior, pero se iban volviendo cada vez más internos a medida que nos movíamos a la derecha. De todos modos, son lo suficientemente, a pesar de ser internos, están lo suficientemente expuestos al entorno como para poder solaparse, llegado el caso, con orbitales de los ligandos. Y esto es lo que nos permite encontrar cierto grado de interacción covalente. Si no tuviéramos ningún tipo de solapamiento orbital entre los orbitales D del metal y los orbitales del átomo dador del ligando, el que sea, entonces no habría nunca ningún grado de covalencia. Ahora, en el caso de los metales, de los cationes lantánidos, los orbitales 4F son tan internos que no va a haber nunca, no se va a dar la posibilidad de un buen solapamiento, ni siquiera de un mal solapamiento, entre estos orbitales 4F y los orbitales de los átomos dadores de los ligandos. Entonces, por esa razón, es que no va a haber contribución covalente en los enlaces. ¿Qué pasa con los actínidos? Los actínidos eran los elementos que estaban abajo, era la serie que se conoce como 5F, y acá tenemos en esta diapositiva y en la siguiente un listado de cuáles son los elementos, cuál es la configuración electrónica del átomo libre y cuál sería la configuración electrónica de los cationes más 3. Como ven ustedes acá, ¿cuáles son los orbitales, cuáles serían los electrones de valencia en el caso de los elementos actínidos? Serían los 7s, los electrones 6d, si es que hay, a veces no, con los lantánidos pasaban lo mismo, se acuerda que a veces había algún electrón en algún orbital 5d, a veces no había. Y los electrones 5f, todos los que haya, van a ser electrones de valencia.
¿Cuán parecidos a los lantánidos son los actínidos? La respuesta es, bueno, se parecen más o menos. Vamos a ver en qué se parecen y vamos a ver en qué no. Acá les estoy mostrando cómo varían los tamaños de los iones, de los cationes, en realidad, de los distintos elementos actínidos. Acá tenemos los cationes más 3 y acá tenemos los cationes más 4. Lo que vemos es que a medida que avanzamos en la serie hay un descenso gradual en los tamaños iónicos. O sea que por ese lado no estamos encontrando nada muy extraño. A medida que nos movemos a la derecha, esperamos que aumente el Z efectivo, tienen que contraerse los tamaños, y eso efectivamente es lo que vemos que está pasando. Las energías de ionización. Fíjense que siempre estamos fijándonos en cómo varían las mismas cosas, porque eso es lo que nos permite comparar los elementos de un lado de la tabla periódica con los elementos de otro lado. Las energías de ionización, bueno, no son tan bonitas como las energías de ionización de los lantánidos, pero en la tercera energía de ionización, que es la que sabemos que siempre corresponde a la pérdida de un electrón F, casi siempre, hay algún caso que no, pero lo que estamos viendo es una tendencia a aumentar a medida que avanzamos en la serie. De nuevo, eso es lo esperable, porque aumenta el Z efectivo. ¿Vemos alguna irregularidad? Bueno, encontramos un máximo, ahí está marcado en el caso del americio, pero esa irregularidad no es sorprendente, porque la estamos observando cuando estamos rompiendo la configuración de capa semillena. Esto era lo mismo que habíamos visto para los elementos 3D, o lo mismo que habíamos visto para los lantánidos en la clase pasada. O sea que por este lado, lo que estamos encontrando es lo que podríamos haber imaginado que iba a pasar. Ahora, la principal diferencia entre los actínidos y los lantánidos desde el punto de vista químico está relacionada con los estados de oxidación en la que vamos a encontrar a los distintos elementos. Ya habíamos visto este tipo de esquemitas, donde teníamos todos los elementos de la serie, donde teníamos a la izquierda los distintos estados de oxidación posibles, y los puntitos verdes correspondían a los estados de oxidación más estables. Si ustedes se fijan acá, la mitad de la serie, la primera mitad, la parte que queda a la izquierda en el grupo de los actínidos, se parece pila al comportamiento que habíamos observado para los elementos del bloque D. ¿Sí? Donde tenemos al comienzo, lo que vemos es que los elementos pueden alcanzar el estado de oxidación más alto posible. ¿Que corresponde a qué? Corresponde a la pérdida de todos sus electrones de valencia. Hasta llegar a un punto en donde la energía de ionización es tan grande que ya empieza a ser demasiado difícil alcanzar el estado de oxidación más alto, sobre todo porque no tenemos con qué compensar ese mayor gasto energético. No lo vamos a compensar adecuadamente, ni con un ΔH de hidratación, no lo vamos a poder compensar con una energía de red, porque el aumento es muy grande en estas energías de ionización. Entonces llega un momento en que ya no podemos seguir pensando en que es factible ionizar completamente todos los electrones, y empezamos a ver que los estados de oxidación más estables empiezan a bajar. Esta parte se parece a lo que vimos en el bloque B. Y la explicación de por qué acá podemos llegar a un estado máximo, más o menos en la mitad, y después baja, es la misma explicación que habíamos dado en el bloque D, para el caso de por qué podíamos alcanzar un estado de oxidación más 7, en el caso del manganeso, pero después cuando nos movíamos a la derecha, los estados de oxidación más estables iban bajando hasta llegar al estado más 2, el níquel, cobre y zinc. Ahora, ¿qué pasa en la segunda mitad de la serie? En esta segunda mitad, los actínidos se parecen mucho más a los lantánidos. Parece que el estado de oxidación más 3
se volvió el estado de oxidación más estable. Esto tiene que ver con el comportamiento de los orbitales 5F, que voy a intentar explicarle qué es lo que está pasando con estas funciones de distribución radial. ¿Se acuerdan que la función de distribución radial de acá arriba, esto ya lo habíamos visto cuando habíamos hablado de los lantánidos? Habíamos visto, estos son los orbitales de valencia, ¿verdad? Los 6s, los 5s, los 4f. Y lo que habíamos visto era que el máximo de la función de distribución radial para los orbitales 4f quedaba mucho más cerca del núcleo que el máximo para el orbital 6s. Habíamos dicho que estos orbitales 4f eran muy internos, habíamos dicho que quedaban sumergidos dentro de el core electrónico que corresponde a la configuración del gas noble anterior, y que entonces iba a ser muy difícil sacar esos electrones. Y iba a ser muy difícil que esos electrones, que esos orbitales se solaparan y participaran en la formación de enlaces covalentes. ¿Qué pasa con los actínidos? Bueno, si ustedes se fijan acá, comparativamente los 5F no están tanto más adentro que el máximo, ¿no? Me estoy fijando en el máximo de la función 5F comparado con el máximo de la función 7S. Si yo los comparo con los máximos de las 4F y 6S, es como que los orbitales 5F no están tanto más cerca del núcleo. Yo podría decir que al empezar la serie de los actínidos, los orbitales 5F no son todavía tan internos. Entonces, para los primeros elementos de la serie, no es tan difícil arrancar un electrón 5F, y no es tan malo el solapamiento de estos orbitales con orbitales de los ligandos, y eso permite cierto grado de covalencia y permite alcanzar estados de oxidación más altos. Sin embargo, a medida que yo avanzo en la serie y que va aumentando la carga nuclear, el aumento en la carga nuclear, el aumento en Z, lo va a sentir mucho más un electrón 5F que un electrón 7S. ¿Cuál es el resultado de eso? El resultado de eso es que los electrones 5F se contraen mucho más rápidamente a medida que yo me muevo a la derecha que los 7S. Entonces, si bien al principio de la serie los electrones 5F todavía no son tan internos, cuando llego a la mitad, los 5F se contrajeron tanto que se volvieron internos. Y a medida que sigo moviéndome hacia la derecha, cada vez se van enterrando más en el core electrónico del gas noble anterior, que es radón, en el caso de los actínidos. ¿Sí? Es como que empezamos con un conjunto de orbitales 5F que no es que sean externos, pero no son tan internos, pero a medida que aumenta la carga de protones en el núcleo, se vuelven completamente internos e inaccesibles desde el punto de vista químico, ya cuando llegamos a la mitad de la serie, que es más o menos ahí a la altura del americio. Podemos resumir esta diferencia en esta tabla, ¿sí? Los actínidos más livianos, desde el punto de vista químico, van a tener un comportamiento más parecido a los metales D que a los lantánidos. En cambio, los actínidos más pesados, como vimos recién, van a formar compuestos esencialmente iónicos, casi siempre en estado de oxidación más 3. El hecho de que los lantánidos siempre aparezcan en el mismo estado de oxidación y que la única diferencia sea el tamaño del catión, hace que sus propiedades químicas sean todas muy parecidas. Cuando digo propiedades químicas me refiero a la solubilidad, por ejemplo. ¿Sí? La solubilidad de las distintas sales de los lantánidos van a ser muy parecidas, porque las energías de red van a ser muy parecidas. Imagínense ustedes una serie de cloruros de los distintos lantánidos. ¿Cuál va a ser la diferencia en las energías de red de los distintos cloruros? Simplemente en el denominador vamos a tener el radio del catión más el radio del anión.
Pero si todos tienen un radio catiónico más o menos parecido, porque es cierto que los radios van bajando, pero si ustedes se fijan en los números, la variación es muy gradual. Entre dos lantánidos que están uno al lado de otro en la tabla periódica, la variación del tamaño es muy chiquita. Entonces la variación en la energía de red es muy pequeña. Y también la variación en el delta H de hidratación. Entonces la solubilidad de distintas sales, de las sales de distintos lantáneos, es muy parecida. Insisto con que todos los lantáneos forman compuestos que podemos considerar iónicos. Podemos hacer siempre un ciclo iónico, siempre podemos estimar adecuadamente sus energías de red usando la ecuación de Kapuscinski. Esto vale siempre para todos los lantáneos. En cambio, para los actínidos esto no es tan así. Porque los actínidos de la primera mitad de la serie, como es el caso del uranio, por ejemplo, cuando forman compuestos en estados de oxidación altos, van a ser bastante covalentes. Por ejemplo, el uranio puede reaccionar con el flúor, ya sabemos, ¿no? Cualquier cosa reacciona con el flúor, pero el uranio también reacciona con el flúor y forma, por ejemplo, fluoruros en estado de oxidación 6. ¿Cuál creen que va a ser la estructura del hexafluoruro de uranio? ¿Creen que será un compuesto muy iónico, muy covalente? ¿Cómo pueden darse cuenta? Y por ¿Qué data? relación radio-carga, por ejemplo. Bueno, sí, ahí por la regla de Fajan te da para sospechar que va a ser, la componente covalente va a ser importante. Pero si yo les dijera, por ejemplo, que el hexafluoruro de uranio es un gas a temperatura ambiente, eso seguramente les da que pensar que muy iónico no debe ser, ¿verdad? Y ese es lo que normalmente vamos a observar en muchos compuestos de los actínidos. Cuando están en estado de oxidación bajo, forman compuestos iónicos; en estado de oxidación altos, forman compuestos covalentes y forman cloruros covalentes que se hidrolizan, forman óxidos covalentes que son ácidos, y todas las mismas cosas que estuvimos viendo para los elementos en otros lugares de la tabla periódica. ¿Sí? No vamos a perder mucho tiempo más con los actínidos y con los lantánidos, porque quiero dedicar estas últimas dos clases a hablar de otro tema, y quiero dejarles para ustedes que lean lo que hay en el material que está en la página web, porque seguro que con todo lo que vimos hasta ahora no les va a resultar difícil entender las cosas que no hayamos visto en el teórico y que puedan estar ahí incluidas en el material. Lo último que voy a hablarle de los lantánidos es simplemente, le voy a contar cómo se hace para separar los iones lantánidos. Imagínense ustedes que yo tengo una mezcla de iones lantánidos en solución y los quiero separar. Yo les había dicho que el comportamiento químico era muy parecido, porque justamente la única diferencia está en el tamaño. Entonces se van a parecer mucho entre sí y no va a ser fácil separarlos. La forma que hay de separarlos es usando un procedimiento que se conoce como intercambio iónico. Le voy a contar un poquito de qué va esto, qué es una separación por intercambio iónico y qué es una resina de intercambio iónico. Una resina de intercambio, o sea, cuando uno quiere hacer una separación de intercambio, un proceso de intercambio de iones, lo que hace es, uno agarra puede ser una bureta, ¿sí? Una columna, no tiene por qué estar graduada, obviamente, y esta columna se llena con una resina que viene en forma de esferitas, ¿sí? De este aspecto, son como medias translúcidas, son un poquito más chicas que como se ve acá en la foto, ¿sí? Y esta resina es un polímero orgánico, que está representado acá, un esquema de la estructura. Fíjense que tenemos cadenas hidrocarbonadas, entrecruzadas, acá hay algunos fenilos que están uniendo unas cadenas con otras, y algunos de estos fenilos están funcionalizados, en este caso con unos grupos que son ácido sulfónico. Ustedes saben de química orgánica que un ácido sulfónico es un ácido fuerte, ¿verdad? El ácido sulfónico se puede ionizar de esta manera. ¿Sí?
Claro, cuando yo compro esta resina, la resina está protonada, porque no puede tirar protones al aire. Los protones se quedan unidos al oxígeno de los grupos sulfonato para mantener la carga, la electroneutralidad del sólido, ¿verdad? Ahora, cuando yo coloco esto en una resina y paso en una columna, perdón, y paso una solución, por acá agrego una solución que contiene, por ejemplo, iones sodio, o sea, disuelvo sal en agua y la agrego por acá, ¿qué puede pasar? Puede pasar que se intercambien protones, estos protones que estaban acá, ¿sí? Y que se ionizaban con facilidad, se pueden intercambiar por los cationes que yo estoy agregando, ¿sí? De modo que estos cationes sodio quedan absorbidos en la resina y se sueltan los protones. O sea que si yo originalmente acá tenía las pelotitas de resina en forma ácida, ¿sí? Simplemente acá en agua, suspendidas en agua, si yo empiezo a agregar una solución concentrada de cloruro de sodio, lo que va a pasar es que se retienen los cationes sodio y se intercambian por los protones que salen por acá abajo. ¿Sí? Yo voy a usar un sistema como este para separar los lantánidos. ¿Qué pasa si yo en vez de agregar una solución de cloruro de sodio, agrego una solución en donde tengo mezclados todos los distintos cationes lantánidos en estado de oxidación más 3? Va a pasar una cosa parecida. Los lantánidos van a quedar absorbidos en la resina y se van a intercambiar por protones. Esa primera etapa, esa etapa de absorción, es lo que está indicado acá en esta primera reacción. ¿Sí? Acá estoy indicando que el catión quedó absorbido a la resina. No es que se está formando un compuesto realmente, acá hay una interacción de tipo electrostático entre los cationes y la carga negativa de los grupos sulfonato. Pero lo importante es que esto es un equilibrio, acá hay una constante de equilibrio. ¿Sí? Que va a estar bastante desplazada a la derecha. De modo que cuando yo agrego mi mezcla que contiene distintos cationes lantánidos más 3, todos quedan absorbidos en la resina. Quedan tan absorbidos que hasta es difícil de sacarlos. ¿Cómo puedo hacer para sacarlos? Para sacarlos lo que hago es, una vez que están todos metidos ahí adentro, agrego por la parte de arriba de la columna una solución concentrada de un ligando adecuado. Este es el ligando que voy a agregar. ¿Qué ligando será adecuado? Yo les decía que los lantánidos generalmente forman compuestos estables con ligandos quelato. El ligando que se usa en estos casos es el hepta. ¿Se acuerdan del hepta? Ustedes lo usan en química analítica. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era un ligando hexadentado que podía coordinar por 2 nitrógenos y 4 oxígenos? Y que dependiendo del pH puede tener una carga de hasta -4, porque puede ceder hasta 4 protones. Entonces, cuando yo agrego el ligando, por arriba, en la columna, se va a poder establecer este nuevo equilibrio. Este equilibrio va a estar desplazado hacia la derecha, ¿cuándo? Cuando este complejo que se forma acá, entre el catión y el EDTA, sea estable. Cuanto más estable sea el complejo entre el catión y el EDTA, más desplazado va a estar este equilibrio hacia la derecha. Y más fácil se va a soltar el catión de la resina. Entonces, cuando yo agrego EDTA y empiezo a fijarme lo que va saliendo por la parte de abajo de la columna, lo que se conoce como el eluido, ¿sí? A medida que yo voy agregando más y más EDTA, primero no sale nada hasta que luego de determinado volumen de DTA que yo voy agregando por arriba, que es lo que se conoce como eluyente, el eluyente es la solución que yo estoy agregando por la parte de arriba, lo primero que sale es el complejo con lutecio, que era el catión más chiquito de todos, ¿se acuerdan? Este es el complejo que sale primero.
Después sale el complejo con iterbio, que es el lantánido que tiene Z igual 70. Después sale el complejo con tulio, con erbio, con olmio, disprocio, terbio, y así sucesivamente. Fíjense el Z. Es como que yo logro separarlos a todos en orden inverso al Z. El complejo que sale primero es el más estable. Y lo que estoy viendo yo acá es que el complejo más estable, ¿con quién se formó? Con el catión más pequeño. Entonces lo que veo acá es un ejemplo de cómo puedo usar yo una diferencia de estabilidad para conseguir, por ejemplo, una separación entre especies que químicamente tienen un comportamiento muy parecido. Lo cual me lleva al tema que quiero hablar con ustedes en estas últimas dos clases, que es el tema de la estabilidad de los compuestos de coordinación. Ustedes habrán oído que yo hace muchas clases que vengo hablando, no, porque en tal situación se forma tal complejo que es muy estable y que entonces bla, bla, bla. Pero la duda es, bueno, pero yo cómo sé cuándo un complejo es estable. Si yo tengo dos complejos cualquiera, ¿yo puedo darme cuenta cuál es el más estable? ¿Qué criterio puedo, en qué me tengo que fijar para saber si un complejo es estable o no? O si tengo dos especies distintas, ¿en qué me fijo para decidir cuál de esos complejos va a ser más estable? Y de eso es de lo que quiero hablar en la última parte del curso. Ustedes vieron con Lucía, antes del primer parcial, un criterio para decidir cómo medir la estabilidad de los distintos complejos. Ustedes vieron que una forma de medir la estabilidad de los complejos era a través de las constantes de equilibrio de formación. Acá, simplemente por si se olvidaron, M está representando a un acuocatión. M puede ser, por ejemplo, hierro coordinado con 6 aguas en estado de oxidación 3+. La carga no la estoy escribiendo simplemente para hacer más rápida la escritura. No quiere decir que esto sea neutro. Y las moléculas de agua no las estoy escribiendo por la misma razón. ¿Está? Estoy tratando de simplificar al máximo la notación. El ligando que estoy poniendo acá puede ser neutro o puede ser cargado. Igual, la carga no la escribo, para que me quede más simple la expresión. Lo importante es que yo definía una constante K1 que correspondía a la coordinación de una única molécula de ligando. Si L es un ligando monodentado, L sustituyó a una única molécula de agua, pero L puede ser, yo qué sé, etilendiamina. La etilendiamina es bidentado. En ese caso, K1 va a corresponder a la sustitución de 2 moléculas de agua. El 1 no viene por la cantidad de moléculas de agua que sustituyo. El 1 viene por la cantidad de moléculas de ligando L. Recuerden eso, L puede ser monodentado o no. N es un número que, bueno, va a depender. O sea, el metal normalmente puede tener un índice de coordinación de 6, pero N no tiene por qué ser 6, porque eso también depende de la denticidad del ligando. Ustedes esto lo vieron con Lucía, habían visto esta definición, habían visto que nosotros íbamos a considerar que estas constantes, cuanto más grandes fueran, nos estaban dando una medida de la estabilidad del complejo que se forma. En realidad, estrictamente hablando, nos están dando una idea relativa de la estabilidad. ¿Relativa por qué? Porque es la estabilidad del complejo ML comparado con la estabilidad del acuocomplejo que tenemos acá a la izquierda, ¿verdad? Y la otra cosa que habían visto con Lucía era que el valor de estas constantes parciales, estas constantes sucesivas, iba a ir disminuyendo a medida que aumentaba el N. ¿Está? Ahora, el tema es, yo normalmente lo que mido son estas constantes de equilibrio. La mayor parte de las veces las mido en solución acuosa. Yo podría trabajar en otro disolvente, obviamente, y hay gente que trabaja en otro disolvente que no sea agua. Y si no hay agua, acá
en vez de agua voy a tener otro ligando, ¿no? Las moléculas de disolvente como ligando, puede ser dimetilformamida, puede ser metanol, hay cantidad de solventes complejantes, pero la mayor parte de los estudios y la mayor parte de los datos termodinámicos disponibles están medidos en solución acuosa. Y esas constantes de equilibrio, obviamente, yo a partir de la constante de equilibrio puedo calcular el valor de delta G, para ver si esta reacción está más o menos desplazada hacia la derecha. Ahora, a mí lo que de repente me gustaría más es poder estudiar la reacción esta, ¿no? Sin el agua molestando. Si yo pudiera medir esto, estaría genial, porque esto sería como una constante de estabilidad absoluta, que dependería únicamente de las características del metal y de las características del ligando, ¿no? Cuanto mejor fuera el enlace entre el metal y los átomos del ligando, más estable el complejo. Y listo. El problema es que esto en fase gaseosa no lo puedo medir. Le digo, la reacción no se puede dar. Y no puedo calcular este valor fácilmente a partir del valor en solución acuosa. ¿Por qué? Porque los valores del pH de hidratación son numéricamente comparables al delta G de la reacción. A veces incluso son más grandes. Entonces, me guste o no me guste, me voy a tener que bancar el efecto del disolvente. Y esto me va a complicar, obviamente, cualquier análisis que yo quiera hacer. Me lo va a complicar y me lo va a complicar mucho. Y eso en parte es lo que hace que yo no pueda, si ustedes me dan dos complejos cualquiera y me dicen, de estos dos, ¿cuál es el más estable? Mi respuesta es, no sé, no tengo idea. No puedo saberlo. Lo único que yo voy a poder hacer es comparar la estabilidad de dos complejos cuando sean muy parecidos. Por ejemplo, si son dos complejos en donde tengo el mismo catión, en el mismo estado de oxidación, con dos ligandos similares. Entonces ahí sí voy a poder comparar. O si tengo el mismo ligando, con distintos metales, siempre en el mismo estado de oxidación. Si dejo quieto todo y solo cambio una única variable, ahí capaz que puedo predecir cómo varían las estabilidades. Y eso es lo que voy a tratar de hacer. Me voy a tratar de concentrar en esto. Simplemente voy a tratar de comparar siempre pares de complejos o una serie de complejos, una familia de complejos que sean muy parecidos. Si no, no voy a poder concluir nada. Ahora, volviendo a esto que yo les comentaba, de que la estabilidad del complejo es obvio que tiene que depender de cuál sea el metal y de cuáles son los ligandos. Entonces yo podría hacer una lista en realidad. ¿Qué factores del metal son los que van a contribuir con la estabilidad? ¿Qué características del ligando van a contribuir con la estabilidad? Y eso es lo que les resumí en esta diapositiva. Ahora, no hay nada raro acá, ¿verdad? Porque si en la interacción entre el metal y el ligando tiene una componente iónica importante, entonces obvio que tiene que influir cuál sea la carga del catión y cuál es la carga del ligando. Y tiene que influir cuál es el tamaño del catión, porque la relación carga sobre radio era lo que influía en la magnitud de la interacción electrostática. Vamos a ver que también la configuración electrónica puede tener un efecto sobre la estabilidad. En particular, la energía de estabilización de campo cristalino. Porque ustedes vieron que estuvimos las clases pasadas hablando mucho de la energía de estabilización de campo cristalino, y ustedes pueden decir, bueno, ¿qué tanto lío con esto? Lo que pasa es que la energía de estabilización de campo cristalino a veces nos permite explicar también diferencias en la estabilidad entre complejos de distintos metales con un mismo ligando. Otra cosa que también va a importar es el carácter ácido-base del ligando y del metal. Sobre todo cuando la interacción empieza a ser más covalente, ¿verdad? Piensen en esa definición de Lewis, ¿no? Una base de Lewis cede electrones.
pares de electrones. Y piensen en cómo nosotros nos imaginamos la formación de un compuesto de coordinación, como un ligando que tiene un átomo dador con un par de electrones que le cede al metal. Entonces, si esa interacción es bastante covalente, la estabilidad del complejo va a estar relacionada con la fuerza de la base, por ejemplo. Pero claro, depende de cuán iónico o cuán covalente sea la interacción. Entonces, de nuevo, yo voy a comparar una serie de complejos en donde no voy a estar comparando uno que tiene una interacción 100% iónica con uno que sea muy covalente, porque no voy a poder comparar nada. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir viendo distintos ejemplos en donde yo voy a tratar de dejar todos los factores que están acá, todos quietos menos uno. Voy a ver cuáles son los resultados experimentales y voy a ver si puedo concluir algo de cómo afecta el término que está variando en la estabilidad de esa familia, de esa serie de compuestos. Y voy a volver a este ejemplo que había usado para la separación de los lantánidos, que no es que me importe demasiado la separación de los lantánidos por los lantánidos, y que nunca en la vida nadie... Bueno, nosotros seguramente nunca nos vamos a poner a separar lantánidos de esta manera, pero lo que me gusta de este ejemplo es que me permite discutir cómo varía la estabilidad con qué. ¿Qué es lo que está variando acá cuando cambio un lantánido por otro? Lo que varía es el tamaño. Fíjense que en esta serie de complejos el ligando es el mismo. La carga es la misma. ¿Qué cambia? Solo el tamaño. ¿Y qué es lo que estoy observando acá? Si ustedes miran esta gráfica, ¿cuál es el complejo más estable acá? El último, El de lutecio. El último, ¿verdad? Hay gente que se confunde cuando en vez de las constantes le aparecen los logaritmos de las constantes. Yo, por ejemplo, a mí me quiebran los logaritmos. Nunca los pude superar. Yo siempre que me pongo a mirar una de estas gráficas empiezo a hacer para atrás, logaritmo que era un logaritmo. Bueno, cuanto más grande el logaritmo de la constante, más grande la constante. Acá estamos hablando de constante de equilibrio del orden de 10 a la 15, a 10 a la 16, más o menos, una cosa así, a casi 10 a la 20. O sea, son complejos recontraestables. Pero lo que estamos observando es que la estabilidad aumenta en forma gradual a medida que el tamaño se achica. Eso es lo que nosotros esperaríamos de una interacción metal-ligando predominantemente electrostática, ¿verdad? Porque en las interacciones predominantemente electrostáticas, nosotros ¿qué decíamos? Que la interacción era más fuerte para una relación carga sobre radio más grande. Acá el radio está en el denominador, el radio se achica, Q sobre R va creciendo a medida que nos movemos a la derecha y la interacción es más grande. O sea que, por este lado, tenemos, para ir empezando, tenemos un criterio para predecir la estabilidad de una serie de complejos, de una familia de complejos, cuando lo único que está variando es el tamaño, dejando todo lo demás constante, y en una situación en la que la interacción metal-ligando es predominantemente iónica. Si no se cumplen todas esas otras condiciones, no puedo concluir nada. Ya les voy avisando. Pero, en este caso, como todo lo demás se cumple, lo que estoy observando es que puedo explicar el aumento de la estabilidad en base a la disminución de tamaño. ¿Alguna duda hasta acá? Sigo pensando en estas situaciones en donde tengo un enlace, una interacción metal-ligando fundamentalmente iónica. Y recién les dije la relación carga sobre radio. Evidentemente, ¿qué pasará si cambio la carga? Acá les estoy mostrando un ejemplo de cómo varía la estabilidad de distintos complejos, siempre con EDTA, cuando cambia la carga. ¿Y qué es lo que estoy observando acá? Fíjense en los 4 complejos de la parte izquierda de la gráfica. Primero vamos a mirar esos 4. Sodio, calcio, itrio y torio. ¿Qué tienen en común estos 4 cationes y que los hace diferentes a los 2 cationes de hierro 2 y 3 que tengo a la derecha? Es la configuración electrónica.
los 4 cationes que están a la izquierda tienen configuración de gas noble. Mientras que el hierro 2 y el hierro 3 tienen electrones en un subnivel incompleto. Seguramente esos complejos de hierro tengan incluso estabilización de campo cristalino. Entonces ahí capaz que nos estamos metiendo en una situación diferente. Pero para los 4 cationes de la izquierda, tenemos cationes con configuración de gas noble, en donde podemos suponer razonablemente que la interacción es predominantemente iónica. ¿Y qué es lo que estamos observando? Que a medida que aumenta la carga, ¿qué pasa con la estabilidad? También aumenta. ¿Qué es lo que esperaríamos para una interacción predominantemente iónica? ¿Les parece que mi argumento los convence? ¿O Sí. no encuentran ningún problemita en mi argumento? Porque yo puedo sonar muy convincente, pues yo pongo voz de que estoy convencido y los convenzo de cualquier cosa. Son muy distintos en tamaño, capaz, ¿no? Ajá, bueno, claro, que era lo que había dicho hace un ratito. Yo tengo que cambiar una cosa sola. Yo, para que esto fuera así, tan precioso, tendría que comparar cationes donde va cambiando la carga y el tamaño queda igual. Lo que pasa es que eso no lo puedo hacer. Tampoco soy mago. No hay cationes que voy cambiando la carga y todos me quedan con el mismo tamaño. ¿Cómo hago? No puedo. ¿Cuáles son los tamaños? Yo lo busqué hoy de mañana. Estos son los tamaños. Entonces el calcio, a ver, un 2% no cambia. Eso no es cambio. Cuando paso de calcio a itrio, alguien puede decir, ah, bueno, capaz que ese aumento en la estabilidad se debe no solo al aumento en la carga, sino que además se ve un poco favorecido porque el tamaño disminuyó. Y yo le tengo que decir que, bueno, sí, capaz que tenés razón, porque es verdad, el tamaño un poco se achicó y puede haber una contribución superpuesta a la estabilidad adicional que nos va a dar una carga más grande. Pero fíjense en el caso del torio. El tamaño incluso aumentó una nada, ¿no? Pero un poquito aumentó, un 5%. Y de todos modos, el complejo con torio es bastante más estable que el complejo con itrio. Lo que nos está dando la pauta que el aumento de la carga es más importante que el aumento del tamaño. Lo cual es bastante lógico, porque ustedes piensen, cuando yo paso de calcio a itrio, que es donde tengo la variación más grande de tamaño, el tamaño varía un 10%, pero la carga varía un 50%. Como la carga va saltando en unidades de a una unidad, la variación en la carga siempre es numéricamente más impactante que el aumento en el tamaño. Nunca voy a tener un aumento de tamaño que se me multiplique por 4, pero la carga, como ven acá, sí se puede multiplicar por 4. Entonces normalmente el efecto de la carga tiene más peso. Es lo mismo que habían visto ustedes con Lucía cuando calculaban delta H de hidratación. El H de hidratación dependía de la carga y dependía del tamaño. Pero dependía más de la carga que del tamaño. ¿Tá? Porque la variación de la carga, la variación relativa de la carga, era más grande. ¿Qué pasa con hierro 2 y hierro 3? Bueno, acá además de cambiar la carga, está cambiando el tamaño, ¿verdad? ¿Cómo espero yo que sea el tamaño del hierro 3 con respecto al tamaño del hierro 2? Menor. Un poco menor. O sea que por ese lado también me iría a favor. Pero también puedo tener acá una diferencia en la energía de estabilización de campo cristalino. No quiero ni calcularla, pero no va a ser igual, porque tengo distinta cantidad de electrones D. Ahora, de todos modos, si soy medio bestia, podría decir que, bueno, hay una variación de 10 órdenes de magnitud en la estabilidad, y probablemente una variación tan grande tenga más que ver con la carga, o venga más determinada por la variación en la carga que por otros factores. Entonces a veces, en casos como esto, que estoy comparando hierro 2 con hierro 3, si bien la variación en la carga no es el único factor, puedo simplificar, y puede ser que ustedes encuentren explicaciones simplificadas, haciendo referencia únicamente al cambio en la carga.
para explicar el aumento en la estabilidad. Pero es importante que tengan en cuenta que aunque la estabilidad pueda ser, en este caso, el factor determinante, no es la única cosa que variamos. Entonces, estos ejemplos no son los mejores ejemplos, ¿de acuerdo? Los casos en donde nosotros vamos a estar más seguros de lo que podemos concluir es en las situaciones en donde realmente tenemos una cosa sola que esté cambiando. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo más. Y vamos a seguir viendo, ya que estamos cambiando cationes, otro ejemplo de cómo afecta a la estabilidad de distintos complejos un cambio en el catión. Creo que ustedes en el PDF que tenían en la página no están en el mismo orden, las diapositivas. Creo que estas están más al final, pero búsquenla. Lo que estamos viendo acá es cómo varían las constantes de estabilidad, las constantes de formación, para distintos complejos de manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre y zinc. La reacción a la que me estoy refiriendo es esta. Tenemos el aquo complejo, y se sustituye, en este caso, en estos tres casos, como estamos hablando de ligandos bidentados, se están sustituyendo 2 moléculas de agua por una molécula de ligando, y esta constante de equilibrio es la K1 para estos sistemas. Y es K1, logaritmo en K1 en realidad, lo que estamos graficando. La línea verde clara es la variación de la estabilidad para los complejos con fenantrolina, que lo tenemos ahí representado el ligando, ¿no? La fenantrolina es por si alguien se lo perdió. La línea roja nos está mostrando la variación de la estabilidad de los distintos complejos con etilendiamina, que es este de acá. Y la línea verde oscura es la variación de la estabilidad de los complejos con glicina. La glicina es este anión, en realidad este anión es el glicinato. La glicina es este anión protonado, que es el aminoácido, ¿verdad? Se puede actuar como ligando, en este caso actúa como ligando bidentado, coordinando por un nitrógeno y por un oxígeno a un metal. Lo que estamos viendo en estos casos es una mejora en la estabilidad que, si ustedes se fijan, no es tan, bueno, capaz que no es tan grande como la variación que observábamos antes, cuando cambiaba la carga, al pasar de un elemento al elemento de al lado, pero la verdad que se ve que hay un aumento desde el manganeso hasta el cobre, y una caída después en el caso del zinc. Supongo que ustedes se acuerdan, ¿dónde están manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre y zinc? En la tabla periódica, ¿sí? Son los últimos elementos de la serie 3D. ¿Qué es lo que tiene de interesante esta gráfica? Que nos está mostrando una tendencia en la estabilidad de los complejos de estos 6 metales, que no depende de cuál sea el ligando. Para cualquier ligando que yo agarre, siempre encuentro la misma tendencia. Siempre el complejo con cobre es más estable que el complejo con níquel y que el complejo con zinc. Siempre el complejo con manganeso es más porquería que el complejo con los demás metales. Esto es una tendencia general. Y yo supongo que Irving y Williams fueron 2 señores o señoras que descubrieron esto hace algunos años. O fue uno que tenía un apellido compuesto, no sé. Nunca me puse a buscar eso. Pero esta tendencia es lo que se conoce como la serie de Irving Williams. La serie de estabilidad de Irving y Williams. ¿Ok? Vamos a tratar de explicar este comportamiento, de qué viene. Bueno, primera cosa, la carga es la misma. El ligando para cada serie es el mismo, ¿sí? Yo no estoy comparando el complejo de manganeso con fenantrolina y el complejo de cobalto con etilendiamina. No, estoy comparando los complejos de los distintos metales siempre con el mismo ligando. ¿Cuál es el origen de esto? ¿Qué es lo que está variando acá? ¿Qué ven ustedes que varía cuando yo cambio el metal? El tamaño. El tamaño puede variar, es verdad. ¿Alguna otra cosa? La oxidación. No, fíjate que siempre estamos hablando de los cationes más 2. La carga efectiva. Claro, sí, y eso me cambiaba el tamaño, ¿no? La electronegatividad.
Sí, que dependía de la energía de ionización, que dependía de la carga efectiva. Está todo muy relacionado acá. Hay otra cosa que cambia, otro factor que cambia que vimos en la tabla, que yo les puse donde dije las cosas que influyen, las cosas características del catión metálico que me van a influir en la estabilidad. Y una que les había puesto ahí era la configuración electrónica. Estabilización de campo cristalino. Y eso va a ir cambiando acá, porque el número de electrones D para los cationes más 2 va cambiando de a 1 a medida que me muevo a la derecha. El manganeso más 2 es un D5, el hierro más 2 es un D6, cobalto más 2 es un D7, níquel D8, cobre D9, el zinc tiene el nivel D completo, es un D10. ¿Eso cómo influirá? Ahora, primero que nada, ¿cómo varía el tamaño cuando yo me muevo a la derecha en la serie? ¿Cómo esperan ustedes que varíe el tamaño? ¿Cómo esperan ustedes que varían los radios de los cationes cuando yo avanzo en la serie? ¿Cuál sería la tendencia que yo tendría que esperar? Que Que disminuya. disminuye. Claro, una disminución, ¿por qué? Por el aumento de la carga Por el efectiva. Z Porque efectivo. aumenta el Z efectivo. Esas siempre son las mismas explicaciones para todo. Lo único que hay que fijarse es que coincida la explicación con lo que uno quiere explicar. Ahora, tenemos un problemita. Y el problemita es que los radios iónicos, yo hasta ahora me hice el nabo, pero nunca les había mostrado cómo eran los radios iónicos de los cationes más 2, por ejemplo. A mí me hubiera encantado que siguieran la tendencia de la línea naranja, punteada. O no sé si me hubiera gustado, pero era lo que yo capaz que me imaginaba. Pero no es esa la tendencia que yo observo. De hecho, yo estoy encontrando acá, está como medio cruzado. Este es el valor que corresponde al vanadio. No sé si queda como medio descentrado. Yo estoy viendo que el vanadio, que tiene una configuración de 3, por ejemplo, es bastante más chico que el manganeso, que es un D5. Y el D8, acá, que corresponde al tamaño del níquel 2, es más chico que el zinc. Acá no se los escribí, estos radios iónicos corresponden siempre a los cationes en estado de oxidación más 2, determinados en compuestos en los que el catión metálico tiene configuración de alto spin. Alto spin cuando corresponde, ¿no? Para los casos de 4, de 5, de 6 y de 7. De 1, de 2 y de 3 no hay alto spin. Y de 8, de 9 y de 10 tampoco hay alto spin. Pero para los casos del medio, estos tamaños corresponden a situaciones de alto spin. ¿Qué es lo que estoy viendo yo acá? Estoy viendo que yo tengo los mínimos de los radios cuando tengo la máxima estabilización de campo cristalino. De hecho, si yo mido cuáles son los radios iónicos de estos cationes más 2, pero cuando forman algún compuesto, alguna sal o algún complejo, con el metal en configuraciones de bajo spin, si yo mido el tamaño, los valores que obtengo son estos. Y ahora el tamaño más chico lo estoy encontrando para una configuración de 6, de bajo spin, que qué casualidad, es la configuración en la que tenía la mayor estabilización posible de campo cristalino. O sea, hay una relación evidente entre los tamaños y las energías de estabilización de campo cristalino. Es como que los tamaños solo son lo que yo hubiera creído que eran cuando tengo un ion de 0, un ion de 5 de alto spin, un ion de 10. En estos tres casos, ¿cuánto valía la energía de estabilización de campo cristalino? 0. 0. Cuando la energía de estabilización de campo cristalino es distinta de 0, los tamaños no caen sobre esa línea. Y cuanto más grande es la estabilización de campo cristalino, más abajo de esa línea resulta que me aparece el valor del radio.
A ver si puedo pensar esto, ¿por dónde viene? Vamos a acordarnos, el caso de 3, ¿no? Pensando de nuevo en esa situación, la configuración de 3 era la que nos daba un mínimo de radio en las situaciones en las que después teníamos, cuando teníamos un campo débil, ¿no? O sea, una situación de alto spin. Estos 3 electrones, que yo los pongo ahí dibujados como una flechita para arriba, en este conjunto de 3 orbitales degenerados que yo llamaba los orbitales T2G. Los orbitales T2G, ¿cuáles eran? Eran estos. Eran los que tenían los lóbulos orientados entre los ejes. Los electrones que se colocan en estos orbitales se colocan lo más lejos que pueden ¿de quién? Del ligando, o de la carga negativa del ligando, o de ese par de electrones que está acercando el ligando para formar el complejo. Mírenlo como quieran. Se están colocando lo más lejos que pueden del ligando. Cuando se colocan lo más lejos que pueden del ligando, resulta que la forma de esa densidad electrónica, esa nube electrónica, que corresponde a la carga de esos 3 electrones, no es esférica. Un ion de 3 en un campo octaédrico tiene, aunque no lo crean, una forma que se parece más a esto que a una esfera. Porque ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Estamos viendo eso, que la mayor densidad electrónica se aleja de los ejes, se aleja de los ligandos. Y eso permite a su vez que los ligandos que estaban acá se acerquen más hacia el átomo central que si esto fuera esta misma carga, este mismo volumen, estuviera con la forma de una esfera. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Ahora, este efecto de disminución del radio, evidentemente, no está separado no es un efecto independiente a la estabilización del campo cristalino. Porque los electrones, ¿por qué se están poniendo de esta forma? Se están poniendo de esta forma para disminuir la repulsión de los ligandos. Y cuando se ponen de esta forma, están consiguiendo una estabilización adicional, que es justamente ¿cuál? La energía de estabilización del campo cristalino. Entonces, si ustedes se fijan, van a ver que cuanto mayor es la energía de estabilización del campo cristalino, más chico es el radio respecto a lo que yo esperaba. ¿Por qué? Porque una mayor energía de estabilización de campo cristalino significa esto justamente. Significa que yo estoy quitando densidad electrónica de la dirección de enlace y la estoy mandando para la zona en el medio donde se topa menos con la carga de los ligandos. Cuando yo coloco un cuarto electrón, cuando yo estoy acá en este punto y quiero ver, me quiero imaginar cómo sería la situación acá, cómo será la situación para un cromo 2 de alto spin. ¿Qué pasa con el radio? Lo que tengo que pensar es, ¿el cuarto electrón dónde se pone? El cuarto electrón se pone acá. Porque eso es lo que quiere decir que la configuración es de alto spin, ¿no? Si el campo es débil, si delta O es pequeño, el electrón se coloca en un orbital T2G. Un orbital T2G que era un orbital EG, perdón. Un orbital EG que era ¿cuál? Era uno de estos dos, este o este. Cualquiera de estos dos tiene densidad electrónica orientada en la dirección de enlace, sobre los ejes X, Y o Z. Entonces, ¿qué efecto va a tener este electrón? Va a aumentar la repulsión del centro metálico con el ligando. Entonces el ligando se va ¿a qué? Se va a alejar un poquito. Eso es lo mismo que decir que el radio va a aumentar un poquito. Todos los iones que tienen configuraciones que no sean de 0, de 5 de alto spin o de 10, no son esféricos. Esto es importante porque en el modelo iónico, uno de los postulados básicos, aunque nadie lo menciona demasiado, es que los iones son esferas. Esferas incompresibles. ¿Qué quiere decir incompresible? De tamaño fijo. Porque si la esfera yo la aprieto y entonces me cambia el tamaño, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué radio estoy hablando? Entonces, el modelo iónico supone que cada ion, sea catión o sea anión, es una pelota rígida. Todos los cálculos, o muchos cálculos que se pueden hacer en el modelo iónico,
parten de esta base. Cuando yo calculo una energía reticular, estoy suponiendo eso. Estoy suponiendo que los iones eran pelotas esféricas. Cuando yo calculo una energía, un delta-H de hidratación, de alguna manera, también estoy suponiendo eso. Por eso cuando yo calculo el delta-H de hidratación, solo me da bien para calcio, para manganeso más 2 y para zinc más 2. Porque el delta-H de hidratación, ¿a qué corresponde? A la formación del acocatión de manganeso, que tiene alto spin, porque el agua es un ligando de campo débil. Entonces, hay una pregunta en el repartido de ejercicios, y que preguntaban en el foro, y que era medio difícil de explicar porque todavía no habíamos dado esto, pero la explicación viene por este lado. Cuando yo calculo usando el modelo iónico, o cuando yo calculo suponiendo que la interacción es fundamentalmente una interacción ion-dipolo, una interacción electrostática, estoy suponiendo que el ion es esférico. Pero como resulta que hay un montón de casos, el ion, bueno, no es esférico, entonces todas las cuentas, todos los cálculos me dan mal, y todos los valores experimentales están corridos de la tendencia que yo esperaba. Y van a estar más corridos de la tendencia que yo esperaba, cuanto mayor sea la energía de estabilización de campo cristalino. Y eso se ve en cualquier cosa, casi cualquier cosa que ustedes midan de los metales de la serie 3D, tiene esta formita. Acá tienen delta-H de hidratación. Si yo les hubiera preguntado, hasta la clase pasada, cómo variaba el delta-H de hidratación de los metales del bloque, de los metales de la serie 3D, probablemente ustedes me hubieran dicho que esperaba que fueran progresivamente cada vez más negativos a medida que me muevo a la derecha. Más o menos como lo que sugiere ahí la línea punteada naranja. Pero en realidad lo que observamos es una forma de este tipo. No presten demasiada atención a este punto y sobre todo a este, porque estos valores están muy afectados de error. La determinación experimental de estos delta-H de hidratación está muy afectada de error, porque en realidad no tenemos acocationes de titanio más 2 en solución acuosa. Sí tenemos vanadio más 2, pero es muy reductor. Entonces estos valores experimentalmente están más afectados de error. Pero igual fíjense que la formita esta que estamos teniendo, de dos montañitas, es la misma formita que habíamos visto ¿dónde? En las energías de red de los cloruros, de los cationes más 2 de la serie 3D. Y acá lo que estamos viendo es lo mismo. ¿Sí? La mayor desviación la vamos a encontrar ¿cuándo? Cuando tenemos una mayor estabilización de campo cristalino. Entonces, para explicar la serie de Irving-Williams, nos vamos a fijar en las dos cosas que están variando. Primero, hay una disminución del radio. Por lo menos hay una disminución del radio cuando yo me muevo desde manganeso hasta níquel, el radio va bajando. Y cuando paso de níquel a zinc, el radio aumenta. Si yo no me fijo en el cobre, vamos a dejar el cobre. Si yo no me fijo en el cobre, la serie de Irving-Williams la podría explicar perfectamente con la variación de tamaño. A medida que yo disminuyo el radio iónico, aumenta la estabilidad. O la podría explicar con la variación de la estabilidad de la energía de estabilización de campo cristalino. Porque a medida que aumenta la energía de estabilización de campo cristalino, más estable es el complejo. Claro, la variación del radio no es independiente de la variación de la energía de estabilización de campo cristalino. Fue lo que estuvimos viendo recién. O sea, estos no son dos efectos. Es como un único efecto que se manifiesta de dos formas distintas. ¿Ok? El problema es el cobre, ¿no? El problema es el desgraciado del cobre, que da complejos mucho más estables que lo que uno supondría si acá el único tema fuera la variación del radio o la estabilización del campo cristalino. Ahora, igual hay un problemita, y es que hay un problemita con el cobre, que es lo que le voy a pasar a explicar ahora. Complejos de cobre, fíjense en la parte de la derecha de esta diapositiva. Ahí tenemos la representación del hexaacuo cobre 2. Un complejo octaédrico, pero con una característica especial. Muy del cobre. El cobre forma siempre complejos octaédricos distorsionados. La distorsión más común es esta que vemos acá, que 4 de los enlaces sean más cortos y definen un plano ecuatorial en ese octaedro,
y dos de los enlaces, lo que llamamos los enlaces axiales, más largos. Acá tienen los valores. 2 Armstrong para la distancia entre el cobre y el oxígeno de las moléculas de agua coordinadas, para los enlaces que están en el plano ecuatorial, y 2,45 Armstrong, que es la distancia de enlace cobre-oxígeno axial. Es enorme esa diferencia. Es muy grande. ¿Sí? Estamos hablando de un 25% más larga. Y el tamaño del oxígeno es siempre el mismo. Entonces, ¿cuál es el radio del cobre? Primera cosa. Yo le había dibujado en la gráfica anterior, dije, había un puntito para el radio del níquel, un puntito para el radio del cobre, pero ¿cómo es eso el radio del cobre? Porque acá el radio del cobre depende de qué distancia mire. Ese puntito que estaba ahí era como un radio promedio, pero si el complejo de cobre está distorsionado, no hay un radio. Porque el radio se determina a partir de la distancia de enlace. Eso sin contar que no tenemos esfera. Pero bueno, si queremos seguir hablando de radio, ¿sí? El radio lo determinamos a partir de la distancia de enlace. Y acá hay dos distancias de enlace. Entonces acá les quiero comentar dos cosas. La primera cosa es que este tipo de distorsión que uno observa respecto de la geometría octaédrica regular, en el caso del cobre, es lo que se conoce como distorsión de Jahn-Teller. La parte teórica, digamos, de la distorsión de Jahn-Teller es bastante complicada y no vamos a mencionar nada más de eso. O sea, para nosotros, en este curso, la distorsión de Jahn-Teller es simplemente el nombre que le ponemos a esta deformación que se observa en absolutamente todos los complejos de cobre. No existe ningún complejo de cobre que sea un octaedro regular. Todos se deforman. ¿Por qué se deforma? Bueno, podemos fijarnos en lo siguiente. Digamos, es como una explicación un poco simple que les voy a dar, pero vale. Miren el diagrama que tenemos a la izquierda. Miren el diagrama de desdoblamiento de orbitales D que corresponde a un ion D9. Tenemos los tres orbitales T2G, acá abajo, que están completos, y tenemos los dos orbitales E sub G, acá arriba, que tienen 3 electrones en total. Esta es la diferencia, es el delta O, ¿sí? Bla, bla. Ahora, si el complejo se deforma, si deja de ser un octaedro regular, si yo supongo que estos dos ligandos que están sobre el eje Z se alejan del metal, ¿qué va a pasar con la energía de los orbitales que tenían componentes en la dirección Z? Yo, para que la energía, la suma de la energía de los 5 orbitales se me mantenga constante, lo que voy a hacer es una trampita. Voy a estirar estos dos enlaces, los enlaces axiales, y al mismo tiempo voy a apretar un poquito los enlaces ecuatoriales para que, si la energía de algunos orbitales suba, tengan la energía de otros orbitales que bajan y en total se compense. Pero la idea es muy simple. Cualquier orbital que tenga una componente sobre el eje Z se va a estabilizar respecto a la situación inicial. ¿Por qué se estabiliza? Porque el ligando en Z se aleja. Entonces, la repulsión que sienten esos electrones en el orbital de Z cuadrado se alivia porque el ligando en Z se va más lejos. Acá también. En la parte de abajo, estos dos orbitales, el IZ y el XZ, que estaban entre los ejes, pero yo podría dibujar uno por acá, ¿se acuerdan? Como una cosa así, también van a sentir un poquito menos de repulsión si el ligando que está sobre el eje Z se aleja. Entonces se estabilizan un poquito también. Ahora, los orbitales que tienen componentes en los ejes X e Y, como los ligandos que estaban ahí se acercaron un poquito, ¿qué les va a pasar? Su energía aumenta, porque van a sentir ahora una repulsión más grande por los ligandos. Esta separación de acá es un poquito más chica que esta separación de acá, porque claro, estos orbitales
son los que se dan de cabeza contra los ligandos. Entonces son los que la energía de estos orbitales es mucho más sensible a la distancia de enlace que la energía de los orbitales T2G. Pero eso a mí no me importa. A mí lo que me importa es que estos 6 electrones, algunos bajaron un poquito de energía, otros subieron un poquito, pero entre todos los que bajaron compensan a los que subieron. Pero en la parte de acá arriba no hay compensación, porque acá hay 2 que se estabilizaron y solo uno que se desestabilizó. Y como el orbital z cuadrado se estabilizó la misma cantidad que el x2 menos y2 subió, lo que estoy viendo es que el sistema consigue una estabilización adicional al distorsionarse. Es como que el origen de la distorsión, la causa de la distorsión de Jahn-Teller, es la posibilidad que tiene el sistema de disminuir su energía al deformarse, al apartarse de la geometría octaédrica. Yo tenía un octaedro con esta geometría, perdón, con esta energía, con la energía que sale del diagrama de orbitales D de la derecha. Si yo dejo que ese octaedro se deforme, se distorsione un poquito, mejora la energía del sistema. Entonces, ¿qué hace la molécula? Se deforma. En eso consiste el efecto de Jahn-Teller, en forma simplificada. Pero vamos a dejar de lado el diagrama, porque yo lo que quería era explicar la serie de Williams, ¿verdad? Yo no quería explicar la distorsión de Jahn-Teller. ¿Cómo explico que el complejo con cobre sea más estable que el complejo con níquel? Bueno, lo que pasa es que el K1 corresponde a la reacción en donde una fenantrolina, por ejemplo, sustituye a 2 moléculas de agua. ¿Y a cuáles 2 moléculas de agua va a sustituir? Va a sustituir el ligando que entra, siempre va a sustituir a las que están acá, en el plano ecuatorial. Bueno, en realidad no importa cuál se va, lo que importa es cómo queda el ligando una vez que entró. Una vez que entró, el ligando se va a colocar en el plano ecuatorial. ¿Por qué? Porque el enlace con el cobre va a ser mejor. En este caso, el nitrógeno de la fenantrolina va a formar un enlace mejor con el cobre cuando, si está más cerca. Entonces, la distorsión de Jahn-Teller, el efecto en realidad, lo que me está produciendo es que el radio real del cobre, la distancia real de enlace entre el átomo metálico y el átomo dador del ligando, es más chica para el compuesto con cobre que para el compuesto con níquel. Y por eso la estabilidad es mayor para el complejo con cobre. ¿Sí? La mayor estabilidad no se va a explicar, en el caso del cobre, no se va a explicar por la estabilización de campo cristalino en un octaedro. Porque en realidad el cobre no forma un octaedro regular. Justamente, al no formar un octaedro regular, le da al ligando la posibilidad de acercarse más todavía al metal y formar un enlace mejor. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Vamos a dejar por acá y vamos a seguir la clase que viene con lo que nos falta de estabilidad, y si nos da el tiempo la clase que viene, vamos a ver si podemos hacer algunos ejercicios de repartido para que vean más ejemplos. Los escucho si tienen alguna duda.